Ok, derecho constitucional. Punto número 1, el concepto del derecho constitucional. Bueno, dentro del derecho en general podemos encontrar que se divide en dos. Obviamente vamos a encontrar lo que es el derecho interno y vamos a encontrar lo que es el derecho externo. ¿Ok? Por cuanto hace al derecho interno, se divide en tres grupos: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho constitucional es una rama del derecho público, jóvenes. Por lo tanto, aquí lo vamos a profundizar. El derecho civil, el derecho social, el derecho del trabajo, agrario y derecho de familia. Y por cuanto hace el derecho externo, estamos hablando del derecho internacional, público, privado y social. Bueno, ahora vamos a ver algunas definiciones sobre el derecho constitucional que se han dado algunos juristas. Por ejemplo, el licenciado Andrés Serra Rojas lo definió como el derecho que regula la estructura de la administración pública y el funcionamiento de los órganos políticos supremos. Define la posición del individuo frente al Estado y en general señala el sistema de gobierno o el régimen político de un país. Para el doctor Segundo Linares Quintana, de origen argentino, el derecho constitucional es la finalidad, estriba en la garantía de libertad y la dignidad del individuo mediante la sumisión o acomodación del Estado, íntegramente considerando al derecho. Y sí voy a pedir que recordemos esta definición: la sumisión o acomodación del Estado al derecho. ¿Vale? Sí. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Bueno, son tres. Son fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales son aquellas que han cumplido un procedimiento formal de creación. Por ejemplo, las leyes. Las fuentes reales son todos los fenómenos naturales y sociales que pueden influir en el origen o para dar origen a una norma jurídica. Las fuentes históricas es la ley o el conjunto de leyes que estuvieron vigentes en un lugar y un tiempo determinados, pero que cumplieron con un procedimiento formal de creación. Es decir, vamos a hablar de documentos históricos, leyes, constituciones que estuvieron vigentes, pero que actualmente ya no lo están. Bueno, ¿cuáles son los orígenes que puede tener una constitución, jóvenes? Los orígenes de la constitución, ya hablamos un poco de ello en la clase pasada. Una constitución puede ser el producto de una guerra, es decir, surge cuando el país vencedor impone al país vencido una norma fundamental para su observancia. Poníamos como ejemplo el imperio japonés al ser vencido por los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. B, como resultado de una revolución, deja sin efectos la constitución existente para redactar una nueva que deberá aplicarse en sustitución de la anterior. Aquí entra nuestra constitución. Con el nacimiento de un nuevo Estado, derivado del nacimiento de una nueva nación, es necesario el desarrollo de una constitución que sus gobernados y representantes deban seguir. Y
cuando la constitución vigente queda obsoleta. ¿Qué quiere decir? Que derivado de la evolución de la sociedad y la evolución del derecho, así como la evolución del mundo mismo, una constitución puede dejar de ser aplicable a la realidad actual que se está viviendo. Entonces es cuando se requiere hacer un nuevo ordenamiento constitucional más acorde a los tiempos que se viven. Bueno, la clasificación de las constituciones. La constitución puede ser por cuanto a su forma, escrita o codificada, o no escritas o consuetudinarias. ¿Sale? Por cuanto a su origen, lo acabamos de mencionar. Y por cuanto hace a su capacidad de ser reformada, podemos encontrar constituciones rígidas y constituciones flexibles. Ahora vamos al segundo tema, la historia y el desarrollo del derecho constitucional. ¿Sí? Vamos a hablar de la Carta Magna. Este antecedente es de 1215 y sucedió en Inglaterra. Muy bien. La historia de la Carta Magna comienza en los territorios que hoy conocemos como Reino Unido. Sin embargo, en ese momento el Reino Unido todavía no se desarrollaba como una entidad nacional, sino que existía el Reino de Inglaterra. Y este va a ser el lugar donde van a nacer las bases del constitucionalismo. ¿Sale? Ahora, ¿cuál va a ser o cuál es el antecedente base de los principios constitucionales? Estamos hablando de la Carta Magna de 1215, que fue impuesta al rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como Juan sin Tierra. ¿Qué es lo que contenía la carta en resumidas cuentas? Contenía principios que hacían frenar el poder del monarca, porque Inglaterra era una monarquía absolutista. Se obligó al rey a reconocer los derechos que solo eran costumbre o que solamente eran parte de la costumbre. Y también se sentaron las bases del parlamentarismo. Todo esto originaría aquel dicho inglés que dice que el rey reina pero no gobierna. Y vamos a ver más adelante eso. Continuamos. Entonces, estamos de acuerdo que Inglaterra es el lugar donde nacen las bases del constitucionalismo, ¿ok? La historia de la Carta Magna comienza con Enrique II de Inglaterra, quien reinó en Inglaterra alrededor del año 1154. A su muerte, hereda el trono inglés su hijo, Ricardo Corazón de León, en el año de 1189. Él fue famoso por su actuar en las cruzadas. Sin embargo, Ricardo Corazón de León tuvo una muerte prematura y hereda el trono inglés su hermano, Juan I de Inglaterra, que es mejor conocido como Juan sin Tierra. Ahora, ¿por qué le decían Juan sin Tierra? La respuesta es muy sencilla. Enrique II de Inglaterra no le había dejado ninguna propiedad en su testamento. El rey solamente era dueño del castillo y de nada más. Bueno, continuamos. Juan I de Inglaterra, Juan sin Tierra, se enfrascó en conflictos bélicos con el rey Felipe II de Francia y en problemas diplomáticos con el Papa Inocencio III, estos últimos de índole eclesiástico. Para hacer frente a estos problemas, Juan I de Inglaterra tenía que obtener una fuente constante de recursos. ¿Y de dónde creen que salieron esos recursos? Fácil, de los súbditos. Juan I obligó a sus súbditos a pagar
altísimas, ridículas e infundamentadas multas e impuestos. Y a la persona que se atreviera a oponer resistencia, pues era maltratado y era arrestado. ¿Ok? Toda esta ola de detenciones, impuestos, multas y abusos que perpetró Juan I llevaron a que los nobles se juntaran y comenzara lo que se denominó la Primera Guerra de los Varones, que fue entre los años 1215 y 1217. Durante este movimiento armado, que básicamente fue una guerra civil, se exigía a la corona el reconocimiento de ciertos derechos y ciertas garantías para evitar que el rey siguiera perpetrando y haciendo y deshaciendo con el país como él quisiera. Todo esto culminaría en 1215 con la Carta Magna. Sin embargo, la Carta Magna solamente sería considerada como parte del derecho fundamental inglés hasta el año de 1297, cuando pasó a ser parte del derecho estatutario. De hecho, actualmente, algunas de las cláusulas de la Carta Magna siguen vigentes dentro del sistema inglés. Bien, continuamos. Pero, ¿qué principios contenía la Carta Magna de 1215? Los podríamos resumir en 8 principios fundamentales y explicados a forma de que podamos entenderlos fácilmente. En primer lugar, el principio de existen leyes dentro del Estado. Es decir, el Estado se rige por leyes y debemos seguir esas leyes. El segundo punto es, los súbditos tienen derechos. El tercero es lógico, el rey debe respetar los derechos. Número 4, los súbditos tienen derecho a sublevarse. Es decir, en caso de que sus derechos fueran violados, los súbditos tenían el derecho a rebelión. Número 5, el rey no debe detener a nadie sin justa causa o sin justo juicio o sin justificación. Número 6, establecía uno de los más duros frenos para una monarquía absoluta. Los impuestos serán ratificados por el Consejo del Reino, que estaba en ese momento conformado por los nobles y el clero. Número 7, el rey no debe desterrar a alguien sin previo juicio. Y número 8, el rey no debe interferir en la elección de los obispos. Esta última es una de las cláusulas que sigue vigente en Inglaterra. Ok. Ahora pasemos a la Constitución norteamericana. Es nuestro segundo antecedente histórico por cuanto hace a la materia que estamos estudiando. Muy bien. La historia comienza en las 13 colonias, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire, Connecticut, Nueva York, Delaware, Nueva Jersey, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. Todas estas colonias dependían administrativamente de Inglaterra y de su parlamento, porque no tenían autonomía. Sin embargo, el parlamento sí decidía sobre los impuestos de las colonias, y en el año de 1764 decide poner un impuesto especial al azúcar y al tabaco. Posteriormente, en el año de 1765, es decir, un año después, publican la ley del timbre y el papel sellado.
¿A qué se refería esto? A que cualquier colono el continente americano debía comprar papel que estaba sellado por sellos reales para poder hacer actos jurídicos, pagarés, contratos, cualquier tipo de documento. Obviamente el papel sellado era mucho más caro que el papel común y corriente. Y obviamente eso representaba más impuestos y más tributos para Inglaterra. ¿Ok? Bueno. Esto aunado a que las colonias no tenían representantes en el Parlamento. Es decir, la corona sí obtenía los recursos naturales de las provincias, pero no les daba voz ni voto. Recuerden que, por ejemplo, las Cortes de Cádiz sí contaban con representantes de los virreinatos de la Nueva España, caso que en el sistema inglés no ocurría. Bueno, continuamos. Toda esta cadena de injusticias, abusos y alzas en los impuestos derivaron en protestas populares, especialmente en Boston. Tomó relevancia la matanza de Boston de 1774, en la cual las tropas inglesas repelieron de forma violenta las manifestaciones de los colonos. Esto provocó que las colonias protestaran ante el Parlamento a través de cartas. Y el Parlamento, en respuesta, publicó lo que los norteamericanos llegaron a denominar las 5 leyes intolerables. ¿Cuáles eran estas leyes? El cierre total del puerto de Boston, la anulación de la Carta de Massachusetts, el traslado de todos los procesos judiciales al viejo mundo, el acuartelamiento de tropas en las colonias y la disminución de fronteras en beneficio de la colonia de Canadá. En respuesta, los colonos constituyeron lo que denominaron congresos americanos, que fueron asambleas en donde un grupo de notables comenzó a conocer los asuntos internos de cada una de sus colonias, pero sobre todo el qué y cómo iban a actuar ante los abusos del gobierno inglés. Bien, de estos congresos americanos se llevaron a cabo muchos. Sin embargo, particularmente 2 de ellos que se celebraron en Filadelfia tomaron mucha relevancia. Por ejemplo, el de 1774 promulgaría la Declaración de los Derechos del Hombre, de clara influencia francesa. Otro congreso celebrado en Filadelfia, pero un año después, declararía la guerra en contra de Inglaterra. Y es aquí donde comienza la noción de un país que puede llegar a ser independiente y de exhortar a las demás colonias a unirse a la revolución. Todo esto y todo este proceso llevó a que un 4 de julio de 1776 se promulgara la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, esta no es su constitución como tal. La Constitución de los Estados Unidos se promulgaría hasta 1787, bajo un régimen federal, siendo esta la primera vez que se veía un antecedente de este tipo dentro del derecho constitucional. Insertó principios novedosos como
poderes de la Unión que se dividían en ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe mencionar que esta constitución se inspiró en los ideales de John Locke, del Marqués de Montesquieu y de Blackstone. Fueron filósofos y juristas de contemporáneos o que vivieron en ese tiempo y que pudieron transmitir su sentir para que este se plasmara en un futuro en un documento constitucional. Ahora, volvamos con la Constitución de Estados Unidos. Es una constitución rígida, debido a que tiene un procedimiento muy especial para su modificación, por así decirlo. ¿Cómo funciona una enmienda? Una enmienda funciona de la siguiente manera. La enmienda pretende modificar o añadir algo que se omitió en el texto original. Como la Constitución es rígida y no puede tocarse, se hace en documentos aparte. Al ser ratificados, el texto de la enmienda se tomará como si estuviera impreso dentro de la Constitución, y por cuanto hace a nivel de aplicación, va a estar al mismo nivel que la Constitución. También introduce la organización política del Estado, en el Ejecutivo depositándose en un presidente, en el Legislativo concentrándose en un Capitolio o Parlamento, y un sistema judicial está regulado por las Cortes y la Corte Suprema de Justicia. Número 2. El régimen constitucional francés. Este apartado sí es muy extenso, jóvenes. ¿Sale? Les pido que pongan atención. Ok. Estamos en Francia y el año es 1789. El gobernante del país es el rey Luis XVI de Francia, quien se enfrenta a una crisis económica y política que amenaza la subsistencia misma del reino francés. En un intento desesperado por poner un orden en la situación, convoca un órgano colegiado ancestral que se llama los Estados Generales. Los Estados Generales están compuestos por el primer, el segundo y el tercer estado, entendiéndose el primer estado, el clero, el segundo estado, la nobleza, y el tercer estado, el pueblo. La crisis en esta etapa o en esta convocatoria en los estados generales es que el primer y el segundo estado se negaron a que se utilizara el voto simple, porque los representantes populares eran mucho más en número que los representantes de la nobleza y el clero. El voto era estamentario. ¿A qué se refiere un voto estamentario? A que no importa si son 5 o son 2, un voto representa un voto en nombre del primer estado, y al contrario, un voto de un noble contaba como un voto del segundo estado en la totalidad. Por lo que el primer y el segundo estado generalmente hacían alianza, y el tercer estado nunca podía integrar sus propuestas al actuar de los estados generales. Bien, entonces decíamos que el principal conflicto en los estados generales del año de 1789 fue que el primer y el segundo estado, es decir, la iglesia y la nobleza, hicieron a un lado al tercer estado, que eran los representantes populares. Esto
se corrió hacia la población, la cual comenzó a disgustarse. Así que los miembros del tercer estado, al darse cuenta que ellos eran la mayoría, tomaron una de las salas que estaban desocupadas en el palacio y ahí se asentaron y se autodenominaron Asamblea Nacional. Y el razonamiento era muy simple, que al ser ellos la mayoría y al ser ellos representación popular, eran el órgano supremo de la nación francesa. Muy bien. Su principal objetivo era una constitución. Al enterarse de esto, el rey lo que hace es convocar de nuevo a los 3 representantes de los estados, pero ahora a la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de dotar a Francia de una constitución. Sin embargo, esto salió terriblemente mal debido a que el segundo estado, es decir, la nobleza, utilizó tropas del ejército para amenazar, golpear y hacer todo lo que estuviera en sus manos por obstaculizar al tercer estado. Esta fue la chispa que detonó en movilizaciones populares, en descontento generalizado y finalmente en la toma de la Bastilla el 4 de agosto de 1789. Y la toma de la Bastilla se toma o se considera como el primer acto de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional siguió funcionando y en el año 1790 promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecían la libertad e igualdad de los hombres, la libertad de pensamiento, de expresión, de imprenta, la inviolabilidad de la propiedad, el derecho de rebelión y de revolución y el principio de la soberanía popular. Es decir, el depositario de la soberanía ya no era el rey, sino el pueblo. Posteriormente, en 1791, se promulga la Constitución Política de la Monarquía Francesa y establecía, entre otras cosas, la abolición de los privilegios nobles, la abolición del sistema feudal, el principio de igualdad ante la ley, el principio de la soberanía popular, y que el rey solamente era el titular del Ejecutivo y no el titular de la soberanía. De la misma manera, la Asamblea Nacional recibió la titularidad del Legislativo y se comenzó con la descripción de un poder judicial organizado en un Tribunal Supremo y en Cortes de Justicia. Sin embargo, la revolución ya había comenzado. Las ideas liberales estaban en todas partes. Y en 1791, unos meses después de la promulgación de la Constitución de la Monarquía Francesa, se promulga la República Francesa. La República Francesa da todo el poder a la Asamblea Nacional, que está dominada por 2 grupos. En primer lugar, los jacobinos, que son individuos de pensamiento radical y que ellos sostienen que la revolución debe de hacerse con violencia, y los girondinos, que son gente más conservadora, pero igual de posturas liberales. De hecho, es aquí donde nace
el principio de derechas o de izquierdas, porque en la Asamblea Nacional los jacobinos solían ocupar el ala izquierda del recinto, mientras que los girondinos y sus aliados ocupaban el ala derecha del edificio. Bien. Y es donde comienza el periodo denominado el terror. Es donde los jacobinos comienzan a hacer todas las acciones con las cuales se recuerda la Revolución Francesa, comenzando por la ejecución de Luis XVI en la guillotina. Posteriormente, se publica la Constitución de la República Francesa en 1793, pero resulta ser solamente una reiteración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El reinado del terror que sembró su líder Robespierre y el grupo de los jacobinos provocó un movimiento que se llamó la reacción de Thermidor. Les tengo que hacer esta aclaración porque la República Francesa abolió el calendario gregoriano. Entonces adoptaron el calendario juliano. Y Thermidor es uno de los meses de ese calendario. Entonces, con la reacción de Thermidor finaliza la época del terror. Se publica la Constitución francesa del año 3 de Fructidor, en la cual se establece un poder ejecutivo directorial formado por 5 magistrados, una asamblea bicameral que se compone por un consejo de ancianos y el consejo de los 500, que vendrían siendo como diputados. La prohibición de la invasión de funciones entre los poderes. ¿A qué se refiere esto? Que el Ejecutivo no tiene que invadir la esfera del Legislativo, ni tampoco la esfera del Poder Judicial, ni el Judicial intentar invadir la esfera del Legislativo. Este nuevo gobierno ahora lo presiden los girondinos, quienes a través de juicios hacen o entablan procesos contra Robespierre y contra los jacobinos y exigiéndoles responsabilidad por sus actos durante el periodo del terror. Toda esta maquinaria finalizaría con la ejecución de Robespierre. Bien. El siguiente antecedente que encontramos es la Constitución francesa del año 12 de Brumario, es decir, la Constitución francesa de 1804. Esta Constitución establecía que el poder ejecutivo recaía en un emperador. Establecía la separación de la Iglesia y el Estado. Establecía la educación pública como un derecho. Consagraba el derecho a la propiedad privada. Abolía totalmente la sociedad estamentaria y declaraba que el Estado era puramente civil. ¿Pero de quién estamos hablando? Estamos hablando de Napoleón I, emperador de los franceses, quien gobernó Francia entre 1804 a 1814. Entre los antecedentes benéficos que el imperio napoleónico dio al derecho fue el Código Napoleónico, que fue la base de la mayoría de los códigos civiles del mundo. Y fue el primer paso para arrebatarle a la Iglesia la administración de los nacimientos, las defunciones y las inhumaciones de los ciudadanos. Posteriormente, tras la caída de Napoleón,
comienza un periodo en el cual la monarquía en Francia se negó a morir lentamente. Este periodo se llamó la Restauración Monárquica o Restauración Borbónica. Se pone en el trono a Luis XVIII de Francia, quien gobierna entre 1814 y 1815. Y también durante este periodo gobernó Carlos X de Francia entre 1815 y 1830. Sin embargo, para el año 1848 se restablecería la República Francesa como la Segunda República, con la abolición total de la monarquía, la abolición de la nobleza, la instauración de la república como forma de gobierno y como forma de Estado. Y se estableció un gobierno convencional. Sin embargo, para 1848 tenemos el Segundo Imperio Francés, presidido por Napoleón III de Bonaparte, quien accedió al trono a través de un golpe de Estado. Durante su gobierno se instauró una dictadura ejecutiva y se volvió a colocar a un emperador como jefe de Estado. Y básicamente el poder legislativo estaba maniatado para poder llevarle la contraria al emperador o para hacer un contrapeso real. Como dato histórico, es en este periodo cuando comienza los primeros antecedentes de la segunda intervención francesa en México. Es a través de la intervención de Napoleón que Maximiliano de Habsburgo llega a territorio mexicano. Bueno, posteriormente, en 1875, con la derrota de Francia a manos de Prusia, se publica la Constitución de la República de Francia como Tercera República en 1875. Se establece una república parlamentaria, se establece un régimen de corte democrático, se establece que el Ejecutivo recaería en un presidente, se refuerza a la Asamblea Nacional para que sea más poderosa ante el Ejecutivo y para que efectivamente pueda existir un sistema parlamentario. Se vuelve a reiterar la división y la no invasión entre los poderes públicos del Estado, es decir, que el Ejecutivo no invada al Legislativo, que el Legislativo no invada al Judicial y que entre ellos no invadan sus esferas de competencias. Sin embargo, para 1940 ocurre la invasión de Francia de parte de la Alemania nazi. El gobierno de la Tercera República es depuesto y en su lugar se establece el gobierno colaboracionista de Vichy, que era un gobierno pro-alemán y pro-fascista. En respuesta, se crea la resistencia francesa, que estaría activa entre 1942 y 1943. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se produce la liberación de París de parte de los aliados en 1944. En ese mismo año caería el gobierno colaboracionista de Vichy y se proclamaría en 1946 la Constitución de la Cuarta República de Francia. Establecería una república parlamentaria con un régimen de corte democrático. El Ejecutivo recae de nuevo en un presidente y tenemos el reforzamiento de la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo. Se reitera la división y la no invasión entre los poderes públicos del Estado, pero se agrega una capacidad al presidente, que es la de disolver al Parlamento. Posteriormente, con la liberación de Francia y el avance mismo de la historia, en 1958 se publica
la Constitución de la Quinta República Francesa, que es la que se encuentra actualmente vigente. ¿Qué es lo que contiene esta Constitución? Establece un presidencialismo bicéfalo, es decir, tenemos un presidente de la República y tenemos un primer ministro. Es decir, tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno. Tenemos un régimen parlamentario. Tenemos un gobierno basado en ministerios. Tenemos elecciones por sufragio universal. Tenemos la división y la no invasión de los poderes del Estado. Tenemos la consagración de la soberanía popular, la reafirmación de los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y tenemos también la creación de un principio que se llama comunidad, que supone la igualdad de todos los territorios franceses de ultramar para con los ciudadanos de la Francia continental. También tenemos sistemas como el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional es un sistema de control a priori. ¿Qué quiere decir? Se promulga una ley y antes de que se publique, se puede acudir ante este consejo para ver si es constitucional o no esa ley, y si se debe de publicar o no se debe de publicar. Tenemos que el poder legislativo lo compone la Asamblea Nacional, que se divide en Cámara de Diputados y Senado. Tenemos que los tratados internacionales deben ser ratificados por el Parlamento. Tenemos la creación de un Consejo Económico y Social y tenemos la creación de la Alta Corte, que se encarga principalmente de juzgar al presidente en caso de traición a la patria o en caso de exigirle responsabilidad por sus acciones que haya hecho durante su mandato. Y bueno, jóvenes, eso es todo por esta presentación.